Y a esta hora nos acompaña en contacto directo Felipe Rivadeneira, presidente ejecutivo de FedEx. Por el sector exportador no le ha ido mal en el 2024. Eso permitiría que algunos piensen que la crisis energética no los ha tocado, que no les ha hecho nada. ¿Eso es un error, Felipe, o no? Buenos días, Lenin. Qué gusto poder saludar un excelente inicio de semana a todos los ecuatorianos y solidarizarme con todos los que estamos viviendo esta brutal crisis eléctrica que realmente afecta el desenvolvimiento de cada uno de nosotros y de los ciudadanos del país. A ver, hay que tomar con mucha cautela lo que mencionó ayer el señor presidente. Si bien estamos en un momento bueno como sector exportador en cuanto a la estadística, ¿no es cierto?, a los números macroeconómicos, hay que decir claramente, y como ya lo he mencionado en anteriores ocasiones, que el cacao, el precio del cacao, ese precio extraordinario del cacao, es quien nos hace tener un crecimiento de más del 10%. Pero si uno quita esa variable atípica, ¿no es cierto?, estamos hablando de que apenas tenemos un crecimiento del 2 al 3% en el resto de sectores. Y esto, por eso te digo, hay que tomarlo con muchas pinzas, ¿no es cierto? Es decir, nosotros como sector exportador, creo yo, y la mayoría de los ciudadanos sabemos de la crisis eléctrica, pero creo, Lenin, que es un momento de ya no más excusas, ¿no? Es decir, tenemos que tener una administración eficiente de la crisis, con orden y transparencia. Todos sabemos que esta es una crisis que no va a ser ni corta ni fácil de resolver, pero lo que sí necesitamos es una correcta administración de esta crisis. Es decir, no podemos nosotros todos los días tratar de pescar información para saber cuál va a ser el corte de la siguiente semana. Es decir, el día de ayer me imagino que todos los hogares estuvimos en las mismas maneras y las empresas de igual manera tratando de descifrar cuál era la información, primero, correcta, segundo, real, y tercero, cuál va a ser. Es decir, en este comité que se creó el día jueves se nos explicó que las decisiones se las toman alrededor de las 4 o 5 de la tarde, pero que de ahí se demoran en elaborar las plantillas, Lenin, alrededor de 4 o 5 horas, y por eso son los anuncios a tan finales de la noche. Es decir, esto es inconcebible. Yo lo mencioné hace 2 semanas en esa rueda de prensa que hicimos en conjunto con todo el sector productivo, que necesitamos una planificación mínimo hasta diciembre. Es decir, seamos un poco más agresivos en la planificación. Si sabemos que dependemos de las lluvias, sabemos que más del 80% de la energía que produce este país es del sector hidráulico, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos de las lluvias. Bueno, hagamos un esfuerzo adicional en el sentido de planificar de mejor manera hasta el mes de diciembre, y de esa manera ir cuidando los embalses como el de Mazar, etcétera, y saber exactamente en dónde estamos pisando. Otro tema muy importante y que creo que hay que pedirle también a la clase política de este país: saquemos de esta crisis de todo cualquier elemento, porque sabemos que estamos en una campaña electoral, y tomemos las decisiones de forma transparente, ética, responsable con el país y con una planificación adecuada. Para mí el reto ahora es el correcto manejo de la crisis, porque las industrias, como bien lo mencionó antes de mi intervención el vicepresidente de la Cámara de Industria de Guayaquil, cada industria tiene su especificidad, y este creo que es el principal reto de este Consejo Consultivo de Emergencia que se ha creado para ir generando en cada una de las industrias las especificidades. Yo no soy experto eléctrico, no pretendo ser experto eléctrico, no pretendo dar una solución, pero sí lo que podemos hacer es, junto con esos expertos que saben de energía, ver los menores impactos. Tú sabes que el sector exportador no puede dejar de cumplir los compromisos internacionales que tiene que cumplirlos. El fin de semana pasado estuvimos ante una alerta de que se iba a quitar la electricidad a los puertos. ¿Eso qué implicaba? Que íbamos a dejar de tener energía en los contenedores refrigerados, y eso luego se lo desmintió. Es decir, no podemos estar entre tumbo y tumbo. Yo creo que para mí lo que necesitamos es una correcta administración de esta crisis, y para eso necesitamos que este Consejo y el Ministerio y el Gobierno lo cumpla de la mejor manera. Decía usted hace 10 días en un texto, cuando las cosas no estaban tan mal como están hoy, lo siguiente: las pérdidas en estos procesos son un tema que no podemos seguir ignorando, y como sociedad estamos llamados a tener un debate responsable sobre las medidas que debemos tomar para superarlas. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, yo creo que está muy claro, ¿no? Es decir, el sector privado está haciendo un esfuerzo enorme. Acaba de mencionar el vicepresidente de la Cámara de Industrias, por ejemplo, tenemos 2 esfuerzos de liquidez muy fuertes que se realizan todos los meses. Uno es la autorretención. Esta semana pasada se le felicitó al Ecuador por parte del Fondo Monetario Internacional del cumplimiento, pero creo que nos olvidamos
cuál es el esfuerzo y cuál es el sacrificio que está haciendo el sector público. ¿En qué? En cuidar las fuentes de empleo. Lenin, necesitamos preservar la salud de las fuentes generadoras de empleo que son las empresas. Y yo no veo desde ningún punto de vista ningún esfuerzo que está haciendo o sacrificio que está haciendo el sector público en cuanto a preservar esa liquidez. Necesitamos esa liquidez. Y así como, por ejemplo, hay este excelente anuncio de la Asociación de Bancos Privados de diferir los pagos de 90 días y sabemos que la crisis va a durar mínimo 90 días, entonces necesitamos, así como fue exactamente igual como tuvimos en la pandemia, ¿no es cierto?, buscar la manera de ir flexibilizando estos pagos. La autorretención es un ejemplo muy claro que quita y resta liquidez al sector privado donde podemos hacer. Otra propuesta que le hizo un gremio colega nuestro, que es la Cámara de Comercio de Guayaquil, eliminar el impuesto a la salida de divisas para la importación de aparatos eléctricos que ayuden a generar electricidad, sean generadores, sean baterías, sean inversores, etcétera. Eso el presidente lo puede hacer con un solo decreto en exactamente 5 minutos. Es decir, yo creo que falta esta correlación y esta responsabilidad en sobrellevar la crisis de parte del sector público, y eso es lo que esperamos nosotros como sector privado, porque el sector privado ha puesto el hombro, ha autogenerado la cantidad de energía que ha podido, ¿no es cierto? Es decir, todos los hogares también se han volcado en buscar soluciones, porque la luz es algo vital, ¿no?, inherente al desarrollo y a la actividad diaria de cada ser humano. Felipe, pero ayer el presidente decía en una entrevista que las decisiones que ha tomado han sido basadas, pues, en la empatía. ¿No han sido empáticos con el sector productivo? A ver, yo creo que esta crisis no se la analizó al inicio con la profundidad que tenía que serla, ¿no? Es decir, lamentablemente creo que sí fue mezclada con lo que estamos viviendo, es decir, una campaña electoral, y eso es un poco ingenuo decir que no es así. Yo creo que aquí lo que se debió haber hecho es tratar esto como lo que es una crisis nacional, que además cualquier fuerza política que llegue en febrero a ganar las elecciones o a posesionarse en mayo va a tenerla que vivir, porque el problema es estructural de fondo. Yo por eso celebro que, por ejemplo, esta ley no más apagones o la nueva ley eléctrica, ¿no es cierto?, que le han bautizado como la 2.0, haya sido aprobado en su totalidad por las fuerzas políticas. Si bien no es perfecta, si bien se pudo agregar muchos otros factores, a lo menos hubo una voluntad de un pacto político entre todas las fuerzas políticas de decir, ok, aquí no vamos a meter en temas electorales y vamos a tratar de solucionar esta crisis. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda, insisto, ver esa corresponsabilidad del sector público, hacer el sacrificios del sector público necesario para cuidar la salud de las empresas, que son las fuentes generadoras de empleo. Felipe, nadie quiere llegar a ese momento. ¿Y de eso han hablado con las autoridades? O sea, más allá del comunicado público, ¿tienen ustedes un interlocutor al que le planteen en blanco y negro esta situación y estas opciones? Bueno, a ver, Lenin, la verdad, el día jueves fue la primera sesión de este Consejo Emergente de Energía, ¿no es cierto?, donde prácticamente fue una sesión informativa muy larga. Nos habíamos reunido en ocasiones anteriores, pero prácticamente a escuchar lo grave de la situación. Es decir, no hay un momento adecuado para ir ya generando, insisto, soluciones específicas de acuerdo a cada una industria y un correcto manejo de la crisis. Esperemos que esto se dé de aquí a futuro. Ahora tenemos un nuevo ministro de la producción con el cual esperemos poder transitar en este camino, pero insisto, tomando las cosas con la seriedad y sin una sola excusa más. Yo creo que el país ya no puede resistir ni una sola excusa, sino más bien soluciones reales, tangibles y que nos permitan sobrellevar esta grave crisis nacional. Felipe, no faltará quien diga, ahí están los empresarios otra vez en medio de la crisis, queriendo obtener diferimientos, queriendo obtener mejores condiciones, queriendo sacar una tajada a este asunto. ¿Qué pasa si no se hace nada? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Tienen medido ustedes qué es lo que podría ocurrir si es que efectivamente no se prorrogan los pagos al sector público SRI y IES? ¿Qué pasa si no se flexibiliza de alguna manera el tema laboral para que solo se paguen las horas que se trabajan y que estas horas se puedan recuperar de manera efectiva más adelante a fin de que no salga perdiendo el que trabaja ni el que da trabajo? En fin, ¿qué ocurriría en el corto plazo, a la vuelta de un mes, de 2 meses, si no se toman estas decisiones? A ver, Lenin, los resultados pueden ser catastróficos y esa es la verdad y no tengo ningún empacho en decirlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, este día jueves, que en vez de trabajar tenemos un feriado por decreto, ¿no es cierto? Yo le puedo decir sin temor a dudas de equivocarme y siendo enfático y tajante que el sector exportador no va a parar.
tiene que trabajar, es decir, hay cumplimientos específicos, donde hay planificaciones, se han trazado obligaciones de envíos de mercancías, de cumplimiento con los compradores internacionales que se tienen que hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Como tienes un feriado obligatorio, ahí hay un sobrecosto laboral que se tiene que asumir, es decir, sobrecostos tras sobrecosto tras sobrecosto, es decir, mientras el gobierno nos pidió solventar la caja fiscal a inicios de este 2024 con las autorretenciones, con los dispuestos extraordinarios, nosotros cumplimos, es decir, estuvimos ahí adelante sacando el país y esa es nuestra obligación como ecuatorianos y como empresarios, pero así como también cumplimos, también en momentos de crisis grave, ¿no es cierto?, en donde los sobrecostos se siguen aumentando, en donde el sector exportador no puede trasladar esos sobrecostos hacia afuera. Es decir, nosotros tenemos precios que nos rige el mercado internacional, tenemos que asumirlo. Entonces, de alguna manera tenemos que buscar ese alivio. ¿Y para qué? Para evitar tener y cuidar la salud de las empresas. Porque, Lenin, yo te digo una cosa, cuando una empresa empieza a tener una cesación de pagos, empieza a romperse la cadena de pagos y empieza a tener, por ejemplo, problemas, dificultades económicas, tiene que recortar sus costos. Y lo que nunca quiere el empresario es tener que eliminar su fuerza laboral, porque la fuerza laboral es parte de la familia empresarial y es parte de lo que hace una empresa. Y el momento que eso sucede es la peor señal de que la empresa prácticamente está en agonía. Y eso es lo que no queremos que pase, por eso nos adelantamos a pedir este tipo de soluciones emergentes ante una crisis, insisto, brutal que no se le ha vivido en el país en los últimos años. Cortes de hasta 14 horas es realmente casi se podría decir que afecta a los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, y en un mundo tan globalizado, en un mundo además tan interconectado, en donde tenemos que buscar la manera de llevar y llegar a fin de diciembre, esperemos que la palabra del presidente de lo que dijo ayer se cumpla de una manera sana y que no hayan consecuencias en la economía que ya de por sí venía con una recesión muy fuerte en cuanto al consumo local, ¿no? ¿Y estos racionamientos cómo están afectando al sector exportador en lo que refiere a la cadena de valor, al sistema de aprovisionamiento, a la refrigeración de los productos? O sea, sí, tienen un producto, camarón, cacao, qué sé yo, pero esas otras cosas que se requieren para la exportación, ¿las están teniendo? ¿Les está llegando de manera adecuada a esos insumos para poder continuar desarrollando la actividad? Bueno, a ver, Lenin, te soy sincero, las empresas exportadoras que ya de por sí manejaban cadenas de frío siempre tenían un backup de energía, es decir, nosotros siempre teníamos esa obligación de no poder romper esa cadena de frío y eso es algo real, pero no es lo mismo la realidad de una empresa exportadora que maneja cadena de frío de una empresa exportadora que maneja manufactura, es totalmente distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, se han tratado de buscar, es increíble, uno conversa con los empresarios y ves la manera de la resiliencia y de la inventiva que tienen para evitar caer en un problema de, por ejemplo, romper esa cadena de frío, que es lo que no se puede hacer, porque una vez que se rompe la cadena de frío, simplemente se pierde la producción. Entonces, hasta el momento no hemos tenido alertas en ese sentido, lo cual es positivo, lo cual valoro muchísimo por ese esfuerzo que se está haciendo, pero el sobrecosto está ahí. Es decir, tenemos que buscar la manera de que esos mecanismos que teníamos de alternativos, ¿no es cierto?, de este backup que nosotros mencionamos al sistema eléctrico, ahora se han vuelto permanentes. Entonces ahora necesitamos buscar una alternativa a la alternativa que teníamos del sistema eléctrico. Y eso significa más inversión, más costo en algo que deberíamos estar invirtiendo para poder seguir creciendo nuestras exportaciones. ¿Un sobrecosto que puede llegar a ser de hasta cuánto? Muy difícil calcularlo, Lenin, porque depende de cada empresa, de cada tamaño de las empresas. Estamos nosotros haciendo constantes encuestas y solicitando información sin ser tampoco, se podría decir, interrumpir la correcta realización que tiene que hacer una empresa en estos momentos tan graves, pero necesitamos saber exactamente cuántas empresas están invirtiendo en nuevos generadores, en nuevas alternativas para ver en realidad el costo. Esto esperemos tenerlo en las próximas semanas. Esta propuesta concreta de que el sector público asuma pues su parte en esta crisis, ¿ustedes la van a presentar en firme cuándo? Bueno, ya lo estamos presentando el día de hoy a través de la televisión pública y televisión nacional y seguramente vamos a seguir insistiendo. Tenemos reuniones permanentes con el ministro de la Producción y el ministro de Finanzas se la vamos a plantear desde el día de hoy. Felipe Rivadeneira, presidente ejecutivo de FedExport, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a ti, Lenin, por la invitación.